porque es como hacen los matemáticos, también es una ley, teorema uno, lo pregunta, pero hay algunos que están como allí intermedios. Tuve que crear unos modelos que la literatura no dice. Por ejemplo, yo tengo el catecismo y tengo el modelo jurídico, tengo un intermedio. Eso lo llamo yo cuanticatecismo. ¿Por qué? Porque no es pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Alguno del grupo, por ejemplo, que está, dice, aritmética es, número es, pero abajo, en el pie de página, dice que es aritmética, que es uno de las preguntas, están abajo. O hay un cuestionario al final donde están todas las preguntas aparejadas. Y ahí están. Entonces eso está como en una cosa de transición. ¿Y cómo está organizado el libro internamente? Hay muchísimas organizaciones, es medio complejo por capítulos, por lecciones, y algunos tienen mezclas de unas cosas y otras, ¿no? Hay libros que se dividen en libros, como la Biblia, ¿no? O los libros de un líder, ¿no? Primero, segundo. Libros que están compuestos por libros. Entonces, cada una de las obras de las que se analizaron, todas las obras que están en el catálogo, yo pensaba como todas el catálogo, es un trabajo de bien personal. ¿Cuántas lograste catalogar en total? Yo estoy considerando la suma porque no, yo por ahí tengo una totalización, pero es que, porque hay unos que están repetidos, y se tiene que calcular un poquito. Las tablas no están los porcentajes, no tienen que calcular. Porque están calculados eso, analizaste 45 en total. Que son las que se reportan allí, las que se reportan como el inventario. El inventario tiene muchísimas partes, pero estas son representativas de acuerdo a eso. Pero estos 45, ¿cuál es extranjera y cuál es venezolana? 15 y 30. Y de las venezolanas que usted analizó, ¿cuál es el común denominador? O sea, tú haces una clasificación. Ajá. Bueno, hay muchas, el común denominador de cierta forma es la variedad. Pero cuando uno analiza los libros, dentro de esa variedad uno consigue que a veces la variedad es como medio ficticia, porque muchos libros incluso fueron extractados de otros libros. Hay gente incluso que lo pone, libro extractado a la vista de los mejores autores. Y si a los mejores autores, la 4. Dentro de las obras, vamos a llamarlas venezolanas, entre comillas, no todas son estrictamente venezolanas. Cuando empecé yo dije que hay unas obras que son nacionalizadas. La actual no es venezolana, pero hubo ediciones venezolanas o grupos, ¿verdad? Y esas las llamo yo nacionalizadas. Entonces cuando aparece origen y originalidad, aparece nacional y la obra es verdad nacional o nacionalizada, ¿verdad? Porque esa obra se editó aquí y hubo varias ediciones o leyendas, ¿verdad? Aunque a veces el nivel de esa obra era más allá de la primaria, pero la gente utilizaba esa obra para hacer sus libros y hacía como una transposición didáctica. Pero cuando tú ves eso comparado con libros de un español por allá, Vallejo, por ejemplo, es casi lo mismo, es un calco, casi todas sus obras, los catecismos son casi por igual. Cuando te vas a analizar los problemas se parecen mucho. Y dentro de ese análisis de los problemas hay una categoría de vida a un alemán que se analiza por ahí su influencia, que se llama Klüger, y él habla de problemas vestidos. ¿Qué es un problema vestido? Yo en lugar de poner 5.000 más 3.000, digo, bueno, Pedrito tenía 5.000 metros y le regalaron 3.000 metros. ¿Cuántas metras tiene? Problema vestido. Vestido. También debería ser disfrazado. Le ponen un contexto, pero el contexto casi siempre estará. Eso cuesta hacer el análisis. ¿Por qué? Porque ahí uno se mete conjuntamente a hacer educación crítica y la cuestión sociopolítica. Por ejemplo, hacia Medina de Dan, creo, no recuerdo, pone un problema. Y dice, bueno, fulanito va a comprar una casa de tantos mil y tantos mil. Yo veo los precios y digo, este libro del 62, 63, en esa época, oye, las casas no valían eso. Yo agarré, como yo vivo en un edificio viejo, y un edificio como que de esa época, agarré los documentos de mi edificio y saco una cuenta, porque el edificio tiene del año 63 por los metros cuadrados, y saco la cuenta por metros cuadrados y lo que a ella le da. Eso es lo que es el análisis, porque la gente a veces estudia los libros y lo que hace es la lección, no análisis, leerse libros antiguos que dicen, bueno, un caminante caminó 5 leguas en una hora. Cuando tú vas a ver, una legua son 5.500 y
5 libros son 25 kilómetros. En una hora no lo camina. Ponete un ejemplo, no, ahí no se puede gráfico. Es a menos, porque el número es engañoso, porque el uno daba 7 y pico. Son muy veloz, no puede ser. Entonces yo busco los datos, me informo con mi gente, entonces el promedio entre 4 y 5 kilómetros. Entonces esos problemas lo voy haciendo extracto. Por ejemplo, el grumio nacionalizado y el grumio de afuera, muchos de los problemas son los mismos. Solo que cambian en algunos lados donde decía Madrid, ponen Caracas, cambian la unidad monetaria, etcétera, hacen unos taquillados. Entonces consigue el denominador común, poca originalidad. Dentro de los libros, hay 3 libros globalmente que se construyeron con originalidad, o 3 autores, como decir. Bonifacio, un autor que se llamó Alejandro Fuenmayor, que fue muy importante, fue ministro de Educación, primer director del Pedagógico, hizo unas obras. Aunque su obra tiene en algunas cosas, aunque dice afuera edición venezolana, es un libro curioso. El libro se descubre que fue hecho en República Dominicana, porque él estuvo allí primero como embajador y luego él trabajó para el gobierno dominicano, porque yo veo que dice, bueno, ¿cuál es tu distancia de tu casa al mar? No está muy cerca de la gente de Venezuela, está muy fuera de contexto. Pero luego dice, bueno, tal cosa de la Plaza Colón o algo, como está hecho en Venezuela, vamos a seguir viendo. Entonces uno tiene que ir leyendo y ver. Entonces me di cuenta que el libro, él después lo adaptó con otras cosas, pero quedaron muchas cosas en el contexto dominicano. Él escribió ese libro allá. Pero él sí tiene un método, es un libro que yo creo que yo un día voy a hacer un seminario sobre esos libros, porque sobre estos 3 autores, porque vale la pena. Porque el tipo, hoy la gente que fue escrito en 1900, pero aquí no nace en 1900, vamos a buscar por ahí. Primera década del siglo XX. Ahora, una hora. Bueno, es la diferencia de libros actuales que yo he revisado, que pretenden ser realistas, que dicen, bueno, en el salón, en Santillana, por ejemplo, entonces dicen, bueno, la altura de los alumnos fueron y las alturas ya están dadas, no hay la actividad de poner a los estudiantes a medir, y con sus propias alturas o las notas. No, este tipo manda, en lugar de poner problemas vestidos, le dice, bueno, el maestro tiene que mandarle al alumno que vaya al mercado, que diga cuánto cuesta el arroz, el azúcar, no sé cosas, y manda a los alumnos, no a resolver problemas, a inventar problemas. Tiene una pedagogía totalmente avanzada, ¿no? ¿Cómo plantear resolver problemas? Él manda a inventar problemas. Que en alguno él pone como al inicio, entonces dice, bueno, termine de encontrar un problema basado en tal cosa, ¿no? Es interesantísimo, ¿no? Y hay mucha actividad del Boris Bosio, a su manera, él es un seguidor realmente ferviente de la idea de la escuela nueva. Y sus problemas son bien, hay problemas construidos que se ve que son con datos realistas, ¿no? Y hay un libro del siglo XIX de geometría, que es interesantísimo porque todas las cosas es una geometría intuitiva, pero un libro de un francés, pero tengo la traducción española, se llama Bert. Lástima que no he podido averiguar más del autor original de Bert, ¿no? Pero el libro es bien interesante, porque manda una de las primeras actividades. El profesor tiene que sacar a su alumno a una plaza y medir, bueno, tiene que hacer un instrumento para medir y aplicar el teorema de Thales y una cantidad de cosas de primera. Una geometría viendo y haciendo cosas, viendo las propiedades. Es de 1810. Son 3 libros que me llamaron la y en términos de lo que es tu visión o quizás tu revisión de tu trabajo en el contexto de la educación matemática venezolana actual, o viéndola en perspectiva, tanto lo que es específicamente referido a la formación matemática de la gente, utilizando el libro de texto como recurso, es una parte, pero viendo lo que es trabajo de nosotros en cuanto a la disciplina de educación matemática, ¿cómo ves tú la situación en perspectiva? Bueno, viendo nuestra disciplina ahora ya, imagínate,
Bueno, déjame dar una cuestión adicional. Cuando se hace referencia a la historia de la educación matemática como disciplina, la mayoría de la gente, sobre todo gente como Fitzpatrick o gente como Ángel Ruiz y otros historiadores de la educación matemática en América Latina, se ubican en la matemática moderna o en este célebre seminario de Royamón que se hizo en Francia, que lo ubican ahí. Pero creo que con su trabajo a lo mejor es posible colocar para el caso venezolano quizás otros puntos de referencia. Entonces, la pregunta mía es, en términos de lo que es la evolución, el desarrollo de la educación matemática desde un punto de vista disciplinario, ¿cómo crees tú que puede ayudar a reinterpretar nuestro caso a la luz de lo que tú has encontrado? Y bueno, lo que pasa es que ahí, bueno, porque ya es una aclaratoria, creo que vale la pena. Hay que hablar de dos educaciones matemáticas. Una que yo escribo con mi uso, que es la, ¿cómo decir? Todo el proceso de aula, formación de docentes, y otro es el ámbito académico de investigación de esta disciplina que a mí se llama didáctica de la matemática o matemática educativa, que se llama formación americana. De la parte esta disciplinar que ha venido gestándose por los últimos 20 años. Tiene gestación alta, pero vamos a decir, se ha ido en aumento, en crecimiento, consolidando algunas partes. Y vamos a la de minúscula, ¿verdad? Que es un poco la que se trata aquí. Después de la educación matemática minúscula, que es poca, también como poco independiente, yo creo que en cierta forma hemos ido para atrás, porque uno ve todo ese discurso pedagógico que aparece escrito, a veces incoherente en los programas, en cantidad de cosas, o la gente habla del constructivismo, de la actividad del alumno, que eso ya se ha visto, se ha hecho, por lo menos hay gente que lo ha hecho. Otra gente, a pesar de los cambios que también siguen sucediendo, siguen haciendo lo mismo y lo disfrazan de cosas nuevas, ¿no? Hay mucha gente que sigue haciendo, enviando por proyectos, es una cartelera. Y una cosa que siempre así es un proyecto, pero le ponen la rúbrica del proyecto y justifica que está haciendo un proyecto. Los libros de texto, por lo que yo revisé la otra vez, yo revisé una serie de libros, conseguí unos errores, porque una de las cosas interesantes es que salvo en algunos libros, es que consiguen errores, pero más que todo son personas que se veía que no tenían una formación matemática muy sólida, pero también hay una discusión de quiénes eran los autores, porque se trata de ver un poco el perfil, cuál era la formación. Hay gente que venía de la academia Cagliari y que tenían más formación, pero había otra gente que no. Hoy en día, libros, por ejemplo, lo de Santillana tienen errores, bastante.